Una excelente noche para todos. La Sociedad Científica de Expedientes Médicos Medicina, basada en la evidencia, les da la bienvenida a una nueva edición del programa científico nacional e internacional Urgencias y Medicina Interna, enfocado en neumología en urgencias y consulta externa en su capítulo 1, estructurado con un contenido claro y puntual de situaciones registradas potencialmente mortales al momento en que un paciente ingresa a los servicios de urgencias. Comenzamos en esta hora dándole la bienvenida a la doctora Julie Vianet Torres González, médico internista y neumóloga de la Universidad Javeriana, quien nos estará compartiendo el tema del módulo 1 de neumología en urgencias, semiología del paciente con patología pulmonar. Doctora, de antemano, gracias por estar con nosotros y bienvenida a Expedientes Médicos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Expedientes Médicos. Muchas gracias a Expedientes por invitarme, a Julián. En esta oportunidad vamos a tener el curso de neumología para consulta externa y urgencias para médicos no neumólogos. Y el día de hoy pues vamos a hablar de semiología del paciente con patología pulmonar. Inicialmente, pues casi que un tercio de los pacientes que van a asistir a la consulta de medicina general o de urgencias, pues tienen una patología respiratoria y naturalmente durante los picos respiratorios con lluvias, con cambios de clima, no es infrecuente tener pacientes con síntomas respiratorios, así que pues en esta charla inicial vamos a aprender un poco de cómo abordar los pacientes con sintomatología respiratoria baja para atenderlos en estos dos servicios. Y vamos a empezar con los conocimientos esenciales para los médicos en el diagnóstico respiratorio. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, no hay ningún conflicto de interés para esta charla. Vamos a hablar un poco de definición, objetivos del curso de semiología respiratoria, la semiología básica normal, un algoritmo inicial y práctico para el enfoque de la tos y el paciente con sensación de disnea, patologías respiratorias frecuentes en urgencias y consulta externa y mensajes claves para el cierre. Entonces empecemos en materia. En cuanto a la definición de por qué es importante tener en cuenta la semiología respiratoria, pues miren, básicamente la identificación precoz de las enfermedades respiratorias depende no solamente de lo que nosotros evaluemos del paciente, sino de cómo lo interrogamos. Así que aquí viene a ser importante los síntomas, los signos que identifiquemos al momento de la consulta, pero además, qué tan buenos detectives somos. Y es que en la patología respiratoria viene a ser muy importante los antecedentes exposicionales de los pacientes, los antecedentes personales y familiares, y esto nos va a orientar en el momento de definir hacia dónde vamos a tratar a estos pacientes y cuál va a ser el manejo que les vamos a dar. En consulta externa, pues esto es clave para definir además qué estudios vamos a pedirle a nuestro paciente y qué diagnóstico o hacia dónde vamos a orientar el diagnóstico, pero en urgencias resulta muy importante porque además el paciente que llega al servicio de urgencias es un paciente que tiene riesgo de hospitalización y riesgo de asistencia a centros complejos de atención, como la unidad de cuidado intensivo. Así que ese primer abordaje va a ser determinante en la toma de decisiones que vamos a tener con nuestros pacientes. ¿Qué esperamos al final de este curso? Pues que tengan todas las herramientas para abordar al paciente desde una exploración respiratoria completa, desde la historia clínica, una adecuada evaluación de la semiología pulmonar y del tórax y cómo tomar decisiones para optimizar los exámenes paraclínicos que van a solicitar y en función de qué patología, de qué sospecha clínica, pues van a tomar estas herramientas para tomar decisiones a corto y mediano plazo. Además de aplicación de algoritmos clínicos que hagan más práctico su ejercicio profesional y que los ayude a tomar estas decisiones. Cuando hablamos de la identificación temprana, pues además tenemos que tener en cuenta que el pulmón específicamente, pues es un órgano que es complejo desde su fisiología, su anatomía y su presentación clínica, porque muchas de sus patologías comparten síntomas
y comparten signos que no son patognomónicos para ninguna enfermedad, pero que con una adecuada evaluación puede ayudarnos a descartar algunas enfermedades o a enfocarnos sobre todo en las que pueden ser potencialmente más graves, sobre todo en el servicio de urgencias, y las que permiten, digamos, un seguimiento más crónico en atención de consulta externa. Pero además de esto, pues optimizar el tratamiento. No todos los pacientes tienen indicación, por ejemplo, de uso de inhaladores, o no todos los pacientes requerirán uso de oxígeno. Así que parte de la evaluación y parte de lo que vamos a enseñarles en este curso, pues es cómo enfocar adecuadamente al paciente para optimizar los recursos en salud y que se usen apropiadamente de acuerdo al diagnóstico. Todo esto además en función del paciente, que es lo principal, pues la seguridad del paciente depende también de que usemos medicamentos adecuados para minimizar el riesgo de eventos adversos. ¿Qué esperamos entonces en la semiología respiratoria normal? Recuerden que para la evaluación del tórax, pues tenemos que tener en cuenta la inspección, la palpación, la auscultación, incluso la percusión. Siguen siendo herramientas muy útiles dentro de la semiología básica del aparato respiratorio. ¿Qué podemos identificar nada más con el interrogatorio y la evaluación a simple vista del paciente? El ritmo respiratorio y la frecuencia respiratoria. Muchos pacientes, por ejemplo, con asma o EPOC que se encuentran en crisis, van a tener habla entrecortada y de ahí ya podemos inferir que el paciente está con una obstrucción que es potencialmente severa y que requiere atención prioritaria. Además de esto, el esfuerzo respiratorio, además de la frecuencia, el esfuerzo respiratorio y el uso de músculos accesorios es importante para identificar tanto en adultos como en niños cómo está trabajando el sistema respiratorio. Y con trabajo me refiero al esfuerzo muscular que tiene que hacer el paciente para ingresar el aire a los pulmones. Sabemos que normalmente el músculo más importante de la inspiración es el diafragma y la expiración viene a ser un proceso pasivo. En condiciones de falla respiratoria o de dificultad para respirar, los músculos accesorios, tales como el esternocleidomastoideo, los escalenos, los músculos intercostales, se convierten en herramientas de apoyo para un diafragma que puede estar cansado en condiciones de atrapamiento de aire, como puede ser una crisis de asma o una crisis de EPOC. Pero asimismo, en pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedad pulmonar intersticial o hipertensión pulmonar o condiciones cardíacas incluso que lleven al aumento de la disnea, pues también va a requerir este uso de músculos accesorios para optimizar la mecánica de la respiración. Además de esto, pues es importante documentar alteraciones de la estructura de la caja torácica. La cifosis o la escoliosis pueden alterar la arquitectura de la pared del tórax y con esto también modificar la eficiencia del músculo del diafragma para garantizar una óptima inspiración o un óptimo intercambio de gases. Recuerden que el pulmón es un órgano elástico y distensible que básicamente se mueve gracias al esfuerzo que hacen los músculos para jalar el aire. Cuando hay un defecto de la caja torácica, estos músculos pues tienen también una alteración mecánica que hace que sea subóptima su contracción y estos pacientes pueden tener, por ejemplo, retención crónica de CO2 solamente por el defecto muscular que impide un intercambio de gases adecuado. Palpación, movilidad torácica y frémitos. Es muy importante cuando al momento de la inspección palpamos el tórax, tiene que ser de manera simétrica. Las vibraciones vocales se pueden modificar en condiciones de enfermedad pleural, por ejemplo, cuando hay líquido en la pleura o un derrame pleural, ya sea por causas
neoplásicas o no neoplásicas o infecciosas, el frémito vocal o las vibraciones vocales pueden estar disminuidas del lado de la zona del pulmón donde está acumulándose el líquido. Pero asimismo, podemos identificar una amplia movilización de secreciones, por ejemplo, en casos de pacientes que tengan exacerbación de POC o bronquiectasias, en las que esta cantidad de secreciones van circulando dentro del tórax con la respiración. Esto además nos permite ver si la expansión de los dos pulmones es simétrica. Por ejemplo, en pacientes que tienen atelectasia, que es un cierre de algunas zonas del pulmón, podemos ver que no se expande de la misma forma el hemitórax izquierdo del hemitórax derecho. Y esto también puede ayudarnos a orientar respecto de defectos unilaterales del tórax. En cuanto a la percusión, también es una herramienta que se asocia a la palpación y parte de un principio básico, y es que el tórax es una caja resonante. El hecho de que los pulmones transmitan aire básicamente nos hace pensar que es una estructura hueca que tiene eco. Entonces, en el momento que percutimos el tórax, la percusión se hace más o menos con mayor o menor matidez en función de qué tanto aire es capaz de transportar o transmitir. Y esto nos ayuda además a identificar alteraciones como en la neumonía, por ejemplo, donde hay matidez, en el tromboembolismo pulmonar, si además está asociado a un área de infarto pulmonar. Si tenemos derrame pleural, también cambiará la percusión del tórax y habrá mayor matidez, o incluso en cáncer asociado a las atelectasias. Entonces, es una herramienta que en principio y en ausencia de otras ayudas imagenológicas, pues es un primer abordaje que tiene que ayudarnos a orientar para, incluso con esta misma herramienta, tomar decisiones de qué tipo de imágenes sería la más óptima para el momento de la solicitud de paraclínicos complementarios. La auscultación. La auscultación es la herramienta más importante para nuestro equipo médico clínico, porque los ruidos respiratorios nos aportan mucha información de si la enfermedad de el paciente está asociada a alteraciones del flujo del aire sobre las vías respiratorias. Si hay, por ejemplo, también disminución del frémito vocal, que se asocia a la auscultación y a la palpación y a la percusión que ya habíamos mencionado antes, porque si hay disminución de los ruidos, también podemos estar hablando de una alteración anatómica, por ejemplo, con derrame pleural, por ejemplo, con una masa, incluso sibilancias asimétricas, pueden estarnos hablando de un cuerpo extraño en la vía aérea, de una lesión tipo masa en las vías respiratorias, pero además nos da información respecto a la salud cardiovascular. Podemos identificar signos que sugieran falla cardíaca, arritmias o incluso pues asociado al derrame pleural, estertores relacionados con la acumulación de líquido ya dentro de las vías respiratorias. Así que es importante conocer dentro de la semiología, tener en cuenta la auscultación, porque es tal vez la mejor conocida y la más aplicada por todos nosotros como médicos en la atención clínica inicial. Los síntomas cardinales en la evaluación de los pacientes con patologías respiratorias son la tos y el ahogo, o la disnea, que es el término técnico apropiado. Cuando hablamos de la tos, es ideal tener en cuenta la historia clínica completa. En realidad, para todas las patologías respiratorias, la historia clínica es la herramienta más importante porque nos ayuda a evaluar el probable origen de la enfermedad a la que nos vamos a enfrentar.
La idea es identificar los factores exposicionales más importantes que pudieran orientarnos hacia cuál es la etiología de la enfermedad. Asimismo, hay que diferenciar los casos de tos aguda versus tos crónica, porque la temporalidad de aparición de la tos también nos hace pensar en si es la tos de origen infeccioso o si es de origen inflamatorio en relación a una enfermedad crónica, como asma o como enfermedad pulmonar intersticial. Pero además, hay que tener en cuenta si es una tos productiva o una tos seca. Habitualmente, la tos productiva está relacionada con episodios de bronquitis crónica, con aumento de las células caliciformes dentro de las vías respiratorias que aumentan la producción de moco, y esto está en relación particularmente con enfermedades obstructivas como el asma, también con la neumonitis de hipersensibilidad, mientras que o incluso con episodios infecciosos como la neumonía bacteriana. Pero cuando hablamos de tos seca, digamos que hay un perfil de pacientes que es más reactivo, más de respuesta a agentes que normalmente no deberían impactar en la salud respiratoria, o sea, normalmente no generan ninguna respuesta en la mayoría de los pacientes. Entonces, esa condición se llama hiperreactividad a alguna sustancia, polvo, frío, incluso aromas, olores o material particulado, que genera una respuesta anormal de la mucosa respiratoria e induce la tos. O también enfermedades extrapulmonares como el reflujo gastroesofágico o la enfermedad de vía aérea superior, que también genera una respuesta anormal de la mucosa laringea que estimula los nervios del vago y los nervios laríngeos, el nervio laríngeo recurrente específicamente, que es el que genera la mayor sensibilidad y tos. Las causas frecuentes de tos aguda pues son precisamente infecciosas, pero la tos crónica pues tenemos que ser un poquito más amplios en el interrogatorio porque puede ser patologías como asma, EPOC, extrapulmonares como el reflujo gastroesofágico, y no es infrecuente que encontremos fármacos relacionados con la tos, específicamente los IECAS, medicamentos antihipertensivos de uso muy frecuente que tienen como evento adverso la presencia de tos. Siempre es importante caracterizar la tos, en qué momento se presenta, qué alivia la tos, si interrumpe o no el patrón de sueño y establecer, digamos, si existe una asociación con alguna exposición que el paciente ya haya identificado, como por ejemplo exposiciones laborales. Y si además la tos está asociada con alguna otra característica. Por ejemplo, si es una tos que se asocia a vómito o color azulado de los labios, cianosis, si es una tos cianosante metizante. Esta, por ejemplo, es una característica muy típica de la tosferina, que que es mucho más grave en los niños, que puede ser potencialmente fatal, y pues que, digamos, es muy característico este patrón de tos. Pero también, por ejemplo, tos con características de expectoración hemoptoica, o sea, moco con pintas de sangre, o hemoptisis propiamente dicha, que también puede poner en riesgo la vida del paciente. En cuanto a la sensación de ahogo y disnea, pues tenemos varias herramientas para evaluar la sensación de ahogo. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de disnea, todos los seres humanos tenemos disnea. Todos los seres humanos nos fatigamos, pues a menos que sea un corredor élite, pues digamos muy bien entrenado. Pero en general todos tenemos un umbral de tolerancia para la sensación de ahogo. Ahora, ese umbral puede ser mayor o menor de acuerdo a si tenemos o no una patología pulmonar. Y es por eso que es importante clasificar la sensación de disnea en todos nuestros pacientes. Y para eso existen algunas escalas, MMRC,
Borg, incluso escalas funcionales como la NIJA pueden evaluar la tolerancia a la actividad física. Entonces, la más práctica para términos neumológicos, pues es la escala de MMRC, que básicamente va de 0 a 4, siendo 0, no, 0 en realidad no es no tener disnea, sino 0 es una disnea que se presenta con el esfuerzo físico máximo, o sea, por ejemplo, una carrera, un juego recreativo y demás. Mientras que la MMRC4 vendría a ser básicamente una sensación de ahogo que se presenta con actividad física mínima, como desplazarse de la cama al baño, que lo convierte en digamos, en un síntoma crítico del paciente porque la limitación funcional pues habla también de la severidad de la enfermedad de base. El ahogo puede presentarse también de forma aguda o de forma crónica y esto nos puede orientar también al diagnóstico que estemos sospechando. La sensación de ahogo agudo puede estar relacionado con procesos infecciosos como la neumonía, a una crisis obstructiva, ya sea de asma o EPOC, el tromboembolismo pulmonar, que siempre tenemos que tenerlo en cuenta cuando es un evento de disnea súbito y que se presenta relacionado también con edema de miembros inferiores o que tenga como factor de riesgo asociado, por ejemplo, en mujeres, el hecho de usar anticonceptivos orales, la quietud o un viaje de largo tiempo en una misma posición, procedimientos quirúrgicos, particularmente de miembros inferiores, el cáncer o la obesidad, que son factores de riesgo independientes para el desarrollo de tromboembolismo pulmonar. La presencia de derrame pleural, sobre todo en los pacientes que tienen antecedente de neoplasia, y la insuficiencia cardíaca cuando pensamos en pacientes que además pueden tener como comorbilidad enfermedad cardiovascular. La sensación de ahogo crónica también está relacionada con patologías crónicas del pulmón, entre ellas asma y EPOC, sobre todo cuando los pacientes están con mal control de la enfermedad y cuando han perdido masa muscular. Esto puede aumentar el riesgo de sensación de ahogo porque para la evaluación de la disnea, básicamente uno tiene que tener en cuenta que deben engranar perfectamente 3 condiciones: que el pulmón funcione bien, que el corazón funcione bien y que el músculo funcione bien. Cualquier alteración en cualquiera de estos 3 sistemas puede hacer que se presente disnea. Enfermedad pulmonar intersticial, obesidad y descondicionamiento físico, pues básicamente también son algunas de las condiciones crónicas que pueden manifestar sensación de ahogo. Los síntomas, pues digamos que aquí también tenemos que tener en cuenta si la sensación de ahogo está asociada, por ejemplo, a dolor torácico de características opresivas, que migre además la sensación de disnea, que migre la sensación del dolor torácico asociado a disnea, sobre todo porque aquí tenemos que evaluar también la parte cardiovascular que viene a ser muy importante. Y el tiempo de la presentación de esta sensación de ahogo, pues también nos va a ayudar a evaluar si es muy súbito, que sea de origen cardiovascular o que sea un tromboembolismo pulmonar. Y si esta sensación es súbita y muy severa, pues digamos que también nos habla del cuadro clínico más severo de los pacientes. ¿Qué factores desencadenan esa sensación de ahogo? Hay pacientes que, por ejemplo, presentan sensación de disnea crónica sin ninguna patología evidente y estos pacientes pueden tener, por ejemplo, obesidad y con ella alteraciones del patrón de sueño. Entonces, la sensación de ahogo crónica también puede estar relacionada a apnea del sueño o a síndrome de hipoventilación alveolar asociado a obesidad, en función de que pues pasan una mala noche y no tienen suficiente reparación en el momento del sueño, y esto pues se puede manifestar también con sensación de cansancio y fatiga. Los signos de gravedad pues están
también dados por qué otros síntomas están asociados a la disnea. Ya hablamos del dolor torácico, pero también puede estar la evaluación de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca al momento cero donde estemos viendo al paciente enfrente, y que identifiquemos que haya cualquier otro signo vital que pueda estar alterado y que ponga en riesgo la vida de nuestro paciente. Las patologías respiratorias más frecuentes en urgencias y consulta externa, pues tenemos a la neumonía. La neumonía básicamente es una asociación de síntomas relacionados a un proceso infeccioso agudo que puede ser de origen viral o bacteriano para los pacientes o las personas inmunocompetentes, en las que se presenta tos, dificultad para respirar, dolor torácico y fiebre. Pero recordemos que la neumonía además tiene que, como condición de la definición, un hallazgo anormal dentro de alguna imagen. No necesariamente tiene que ser una radiografía, aunque la radiografía es el estudio inicial, pero si lo primero que se le hizo, por ejemplo, fue una tomografía y tiene hallazgos de bronquiolitis y no necesariamente de consolidación, pues en el escenario de fiebre, dificultad para respirar, tos y dolor, pues también se puede considerar este hallazgo como un proceso neumónico agudo. Hay criterios de evaluación de gravedad. Los más comunes y que seguro son familiares para ustedes es la escala del CURB 65 o CRB 65, que básicamente, y PSI, entre otras, que básicamente nos van a establecer criterios de severidad de la presentación de la neumonía y va a definir dónde es mejor tratar al paciente en función del riesgo de mortalidad del paciente dentro del mes siguiente. Entonces, estas escalas básicamente me van a determinar si el paciente es un buen candidato para darle alta hospitalaria, si es que consultó por urgencias, para darle alta y tratamiento ambulatorio, o si este es un paciente que amerita seguimiento intrahospitalario o incluso manejo en la unidad de cuidado intensivo. Otra de las patologías más frecuentes que vamos a ver en urgencias y en consulta externa son pacientes crónicos con diagnóstico de asma o EPOC. Y aquí es muy importante, sobre todo para saber a quién, pues cómo va a ser el tratamiento de estos pacientes, porque si bien las crisis obstructivas pueden manejarse de forma similar durante la evaluación en urgencias, pues al momento de la valoración crónica y la atención en consulta externa, pues son patologías que se manejan diferentes. En el momento de la evaluación de los pacientes con asma y EPOC, hay que evaluar muy bien temporalidad de los síntomas, en qué momento del día se presentan más los síntomas, antecedentes exposicionales y particularmente con EPOC, tener en cuenta que estos pacientes, si bien tienen síntomas crónicos, la presencia de fiebre y la presencia de cambios en la expectoración no necesariamente se van a relacionar con una exacerbación, sino que tienen riesgo de presentar neumonía. Y uno puede tener neumonía y exacerbación y son dos patologías diferentes. La evaluación correcta, pues básicamente determinará el riesgo de gravedad. Ya sabemos por las guías GOLD, por ejemplo, que la severidad de una exacerbación está en función de los hallazgos clínicos, incluyendo además de los hallazgos de frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y estado de conciencia, pues para clínicos que nos ayuden primero a descartar patologías como la neumonía, como el tromboembolismo pulmonar o la falla cardíaca, que nos ayuden a evaluar grado de inflamación, y para esto será el hemograma, para clínicos como la PCR o la BSG, y además los gases arteriales, que también nos van a ayudar a determinar, tanto en asma como EPOC, la severidad de la obstrucción si documentamos además hipercapnia, aumento de los niveles de CO2 en sangre que puedan poner en riesgo al paciente y llevarlo a una falla ventilatoria.
El manejo inicial eficaz en estos grupos de pacientes, básicamente lo que nos va a evitar es que los pacientes lleguen a la unidad de cuidado intensivo por una falla respiratoria mixta, hipercápnica, hipoxémica. Esto es básicamente la razón por la que se usan inhaladores de corta acción en el servicio de urgencias especialmente. Evitar que el paciente tenga que ser intubado. Pero digamos que esto básicamente debe ir también en función y por eso hay que hacer un seguimiento estricto en urgencias de estos grupos de pacientes porque puede que lleguen en un estado mucho más crítico y que no podamos evitarlo. Así que, ¿cuáles son las banderas rojas en estos dos casos con una crisis severa? La presencia de hipoxemia, si tenemos la disponibilidad de los gases arteriales, hipercapnia y el silencio auscultatorio. Porque el silencio auscultatorio básicamente lo que me dice es que ya el pulmón metió mucho aire, pero no pudo sacar más aire y básicamente esa ausencia de flujo pues me va a llevar al paciente a una falla ventilatoria. El tromboembolismo pulmonar y el derrame pleural también pueden ser muy frecuentes en la atención de urgencias, especialmente de los pacientes con síntomas respiratorios agudos. Los pacientes con tromboembolismo pulmonar se van a presentar con sensación de ahogo súbito, dolor torácico y taquicardia, además de desaturación. Aunque si es un tromboembolismo pulmonar subsegmentario o de una zona muy pequeña del pulmón, no necesariamente van a estar desaturados. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, también que los pacientes con tromboembolismo pulmonar tienen una clasificación que yo puedo evaluarlo con Wells o Ginebra de acuerdo al riesgo de mortalidad en los siguientes 28 días y que también me van a definir dónde es más óptimo tratar al paciente y pues también cuál es su riesgo de complicaciones con la escala PESI. Signos de derrame pleural, pues aquí es mucho más evidente la utilidad de la semiología básica, el silencio auscultatorio, la matidez al momento de la percusión y la disminución de las vibraciones vocales, perdón, por la acumulación de líquido en la pleura, pero hay que tener en cuenta que para evaluar el derrame pleural no basta solo con documentarlo, sino que hay que estudiar el líquido pleural. Y este estudio del líquido pleural necesita, además del citológico y el citoquímico del líquido pleural, en ese mismo momento para poder establecer los criterios de Light, se debe tomar séricamente los niveles de proteínas totales, los niveles de LDH como mínimo para poder establecer si se trata de un transudado o de un exudado. Y también con ese mismo resultado definir si el paciente necesita un drenaje urgente. El algoritmo que les traigo y les propongo en esta oportunidad entonces son dos muy sencillos para evaluación de tos y disnea. En los pacientes con tos, lo que sugiero inicialmente es, esto es pues de creación personal, no lo va a encontrar en ninguna parte, es establecer qué tanto en el tiempo se ha prolongado la presencia de la tos. Si es menos de 3 semanas será aguda, si es de 3 a 8 semanas subaguda y si es más de 8 semanas crónica. Establecer las características clínicas de esta tos en función de si es productiva o seca, para tratar de orientar si es un proceso infeccioso o si es algo más crónico o incluso extrapulmonar, y tener en cuenta las banderas rojas, lo que más puede poner en riesgo la vida del paciente. La presencia de hemoptisis, la disnea intensa, que esté asociada además a fiebre alta, cianosis o emesis, y la pérdida de peso relacionada con la tos. Recuerden que los pacientes con más de 15 días de tos son pacientes sintomáticos respiratorios y que en nuestro medio la tuberculosis sigue siendo uno de los problemas infecciosos epidemiológicos
que pues aún tiene alta prevalencia en nuestro medio y que es importante documentarla y tratarla, porque además el tratamiento es con intención curativa, naturalmente, es una infección. Diagnósticos frecuentes, si se trata de una tos aguda, pues es una infección viral, una neumonía o una crisis obstructiva para los casos de asma y EPOC. Si es subaguda, puede ser posinfecciosa, puede ser una tos reactiva posviral, asma o tos ferina, y eso digamos que para los niños es mucho más grave. Crónica, pues si se trata de una enfermedad crónica de las que ya mencionamos antes. En cuanto a la disnea, también hay que tener en cuenta si es aguda o crónica. Aguda si su instauración es menor de 48 horas, crónica si es entre 4 y 6 semanas. También evaluar otras condiciones que puedan empeorar la sensación de disnea, como la evaluación de otros signos vitales que estén alterados, la desaturación, cambios en la frecuencia respiratoria, la presencia de taquicardia, por ejemplo, también relacionada, cianosis o incluso pues edema de miembros inferiores que pudieran estar avisando, o ingurgitación yugular que pudieran estar avisando de una enfermedad cardiovascular. Disnea aguda, entonces pensar en causas más infecciosas o en causas de crisis obstructivas, ¿sí? Neumonía, asma, EPOC o tromboembolismo pulmonar, que no es infrecuente, y falla cardíaca. Cuando hablamos de disnea crónica, asma, EPOC, enfermedad pulmonar crónica, hipertensión pulmonar, obesidad o anemia. ¿Qué hacer inicialmente con la sensación de disnea? Sobre todo si tiene alteración de alguna de los otros signos vitales, evaluar la saturación, dar suplemento de oxígeno, orientar el manejo de acuerdo a la historia clínica y a nuestra sospecha, ¿sí? Lo primero es estabilizar al paciente, siempre. Un examen físico completo, sobre todo para determinar si la disnea es de origen cardíaco o de origen pulmonar, sobre todo en el servicio de urgencias. Y los exámenes básicos, básicamente, son las imágenes, radiografía de tórax para establecer si hay un proceso infeccioso agudo que lo explique, un derrame pleural, gases arteriales para mirar si es un problema de hipoxemia o de hipercapnia, o incluso pues si la sensación de disnea está relacionado con otro proceso sistémico, un electrocardiograma, un dímero de si se sospecha tromboembolismo pulmonar y si la escala de Wells les da una probabilidad intermedia o alta. Identificación de los escenarios clínicos. Esto pues digamos que está un poquito de la mano con la experiencia clínica y pues con la visión aguda del médico tratante, pero básicamente es sumar las variables que estamos viendo en nuestro paciente para establecer el riesgo o potencial riesgo de que el paciente progrese hacia una falla respiratoria y hacia la necesidad de atención en cuidado intensivo. Esto básicamente va de la mano con no solamente pues la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, sino con la alteración del estado de conciencia, que tanto el paciente va a poder, digamos, aguantar, entre comillas, una respiración anormal si es que su mecánica respiratoria se lo va a permitir. Para eso, pues naturalmente cada patología puede tener una escala de riesgo que la vamos a ver en cada una de las charlas que vienen en los siguientes módulos. Pero pues es importante tener en cuenta que el riesgo en la fase aguda de estas patologías pues está en que el paciente haga una falla respiratoria de cualquier tipo y que necesite soporte ventilatorio. Los instrumentos básicamente para urgencias están las escalas de predicción de riesgo, sobre todo para definir si este paciente tiene potencial riesgo de atención, de que se deteriore y necesite atención en unidad de cuidado intensivo. Para consulta externa, básicamente también son escalas de predicción de riesgo, pero pues ya a largo plazo, con mortalidad a largo plazo, y que va a definir además qué tipo de tratamiento crónico se le va a hacer a un paciente con patología crónica estable.
Esto pues va a ayudarnos a tomar decisiones en qué tipo de tratamiento requiere cada una de las patologías y también establecer claramente el pronóstico para que nosotros podamos comunicar con los pacientes cuáles son las expectativas de nosotros respecto a la patología y del paciente respecto a su enfermedad para asimismo pues establecer plan de manejo. Básicamente, estas son las conclusiones de la charla. Es importante tener un conocimiento profundo de la semiología respiratoria, evaluar los signos y los síntomas que nos permitan orientar un diagnóstico rápido y preciso. Vamos a ver dentro del curso el manejo de las patologías más frecuentes. Cada una de estas patologías tiene establecidos unos criterios de unas escalas de riesgo, no solamente al corto plazo, sino al mediano plazo, sobre todo para consulta externa, para tener en cuenta cuáles son los objetivos, por ejemplo, cuando instauramos un tratamiento, cuál es la variable que vamos a impactar. Hay medicamentos que cambian calidad de vida, pero hay otros medicamentos que cambian función pulmonar, hay otros medicamentos que cambian caminata de 6 minutos y eso digamos que también tiene que hacer parte de los criterios en el momento de toma de decisiones para seleccionar un tratamiento u otro y mejorar así los resultados en salud, reduciendo costos en términos de complicaciones, evitando que los pacientes se exacerben, evitando que los pacientes se deterioren y optimizando los recursos médicos en pacientes hospitalizados y ambulatorios con patología respiratoria. Básicamente, entonces tenemos la semiología respiratoria es esencial para evaluar y diagnosticar enfermedades pulmonares. El diagnóstico precoz puede ayudarnos a nosotros y a nuestros pacientes a tomar decisiones oportunas y es importante que en cada patología identifiquen los algoritmos clínicos que puedan ser de utilidad para la atención médica en caso de patologías respiratorias complejas, agudas y crónicas. Estas son las herramientas bibliográficas si quieren ahondar un poco más en el tema, las que les sugiero y muchas gracias.